Cordial saludo, compañeros y tutoras. Mi nombre es Vanessa Fernández, estudiante del programa Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia, del grupo 44 del curso Psicología Social. El día de hoy estaremos exponiendo un artículo de Soto 2006 y tenemos como integrantes a Henry Fonseca Rodríguez, Lisette Benítez Gómez y Yesenia Alvear. El día de hoy vamos a comenzar exponiendo Soto 2006, una reflexión, ¿verdad? La reflexión del capítulo 2 de la página 6 de la 63 a la 68. Comenzaremos con la ponente Yesenia Alvear. Yesenia, puedes continuar. Cordial saludo, compañeros y tutoras. Doy inicio a este panel de discusión resaltando de manera positiva la lectura. Uno de los primeros conocimientos que me brindó este texto en mi aprendizaje fue el entender cómo nace la psicología social en Latinoamérica y la forma como sus precursores lucharon para fundamentarla en base a la realidad del contexto local y no por influencia de la crisis que en ese momento se estaba presentando en los países del primer mundo, tales como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros. Pues la realidad de Latinoamérica era diferente, mirándola desde su contexto local. Se puede decir que la psicología social en Estados Unidos fue la que propició el nacimiento de la psicología social en Latinoamérica, con principios y conceptos propios con principios y conceptos propios del mismo contexto social, ¿verdad? Así como también esta lectura sintetiza que uno de los mayores problemas que se presentaba era la divulgación del origen propio. O sea, no querían, sino que fuera, como decimos nosotros, coloquialmente, un corte y pegue, o sea, que fuéramos fundamentados en esa psicología en la que venía de ese, pero no, uno de sus precursores, como lo fueron Lane, Montero, Martín Baró, Ovejero, López, entre otros, trataron de buscar criterios para responder a las necesidades de hacer una psicología social histórica basada desde la realidad propia de los contextos de Latinoamérica, que, como ya lo dije, eran totalmente diferentes a los del país del primer mundo. Una de las cosas que más me llamó la atención en este texto fue encontrar cómo para la época de Martín Baró tuvo que dar una lucha, él tuvo que dar una lucha muy fuerte para que la psicología social y sus fundamentos teóricos fueran reconocidos. Tanto así que si miramos un poco en la biografía de Baró, nos damos cuenta cómo fue asesinado por manos no de cualquiera, sino del mismo ejército de El Salvador, ¿verdad? El cual lo tildaba de subversivo junto con otros sacerdotes, porque Martín Baró era un sacerdote jesuita para la época. Entonces, como él dio una lucha y a eso tenía unos adeptos que eran de su misma religión, también fueron asesinados por por este ejército. Bueno, eso yo lo traigo un poco a mi contexto porque acá, en mi contexto local, en mi región, es muy normal que así como Martín Baró se levantó y el gobierno de la época lo tildó de subversivo, acá también, cuando un líder se levanta pues a buscar un beneficio para una comunidad, para un colectivo, es muy común y no solamente en el nivel local, sino que nosotros vemos por los medios en las otras regiones de nuestro país, aún de la misma Latinoamérica, cómo estos líderes que se levantan a favor de un pueblo son tildados como pues revolucionarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van en contra del capitalismo, que para la época era el que manejaba la sociedad. El capitalismo en esa época pues hasta hacía responsable, si leemos en estas lecturas, hacía responsable al mismo individuo de sus problemas sociales, o sea, no asumía nada. Entonces también en esta época sufrimos un poquito de ese flagelo. Mi posición personal con relación a este texto es que Martín Baró le dio facultad, valor a los enfoques de psicología social basados en conflictos sociales, conflictos de nosotros mismos, de nuestra misma sociedad en la que nos movemos, ¿verdad? Dado que su análisis crítico fue basado fundamentalmente desde una perspectiva
del contexto donde él vivía. Eso era en los años 60, 70, rodeado de grupos antisociales, había muchas guerrillas en El Salvador. O sea, él estaba sufriendo el flagelo de la injusticia, de que no hubiera ese líder social, de que no se pudiera entender por qué de pronto algunos habitantes, algunas personas, algunos individuos reaccionaban de una manera en grupo, teniendo que ver mucho también influencias a nivel individual, ¿verdad? Fue en contra de los enfoques funcionalistas, pues el mayor escollo de estos enfoques estuvo en la discapacidad, en la incapacidad, perdón, de explicar los cambios sociales estructurales que centran su nivel de análisis en el individualismo metodológico. Bueno, y finalmente puedo decir que es valioso conocer sobre el porqué del nacimiento de la psicología social en Latinoamérica, ¿verdad? Fue muy enriquecedor, es mirar cómo fue algo que es de nosotros, no es algo que viene de otras culturas como nosotros, recuerdo ahora también que tenemos muchas costumbres y muchas cosas con relación a los que nos vinieron a colonizar, nosotros tenemos muchas raíces de otros países, de otras culturas, pero esta psicología, por esta lucha que dieron estas personas, estos precursores, fue salida de nuestro propio contexto, de nuestra propia realidad. Entonces eso para mí fue muy importante, ¿verdad? Fue muy importante en mi formación como psicólogo, conocer los diferentes postulados con relación al tema, identificar las relaciones que debe tener el individuo con la sociedad, conocer cómo se relacionan por medio de esto con la sociedad y con los grupos para poder tener una mejor comprensión cuando se presenten a futuro en mi quehacer como psicólogo, pues conflictos cotidianos, cuando yo me encuentre frente a una lucha de clase, una sociedad, una persona, ¿verdad? Saber qué hacer. La lucha como las desigualdades, el desplazamiento forzado, entre muchos conflictos sociales que sé que nos están tocando a muchos de nosotros. Este fue mi aporte, muchísimas gracias. Doy paso al siguiente panelista. Bueno, continuando con los panelistas, seguimos con Henry Fonseca Rodríguez, quien nos estará hablando un poco el sentido común y muy similar a la propuesta europea o la psicología popular. Henry, te cedo la palabra. Bueno, un cordial saludo a todos. Quiero compartir con ustedes lo que le tocó a Martín lograr y superar la separación que hay entre la ciencia y religión. Martín Barón supera la separación que hay entre ciencia y religión, logrando concienciar para luego concientizar. La interpretación ética que logra hacer Martín Barón combina tanto los elementos científicos como teológicos, lo cual a partir de ella podemos derivar a conceptos deducidos las limitaciones de la ciencia, como la religiosidad cósmica de Einstein 119 o el Cristo cósmico de Teilhard de Chardin 120, que le resultan muy próximos. Este último aspecto es, a nuestro entender, uno de los mejores ejemplos de la obra de Martín Baró para apreciar la inexistente contrariedad de la relación entre ciencia y religión. En él se aprecia la fe en la ciencia como valor ético. También el enfrentamiento Dios-ciencia, acción y reflexión, ya que creemos, tenemos fe y esperamos que así sea. La ciencia es la más acertada acción del sujeto para el logro de su felicidad como humanidad. Con ellos nos referimos a acciones, no nos referimos a acciones aisladas o subjetivas de felicidad, sino a la de todos. Cuando hablamos de todos, nos referimos a la totalidad de los individuos. Esto, pues, para Martín Baró fue una gran lucha, como lo dijo la compañera ahora anteriormente, fueron días de lucha, años de lucha para poder lograr todo esto que se ha dado con la psicología social. Esto es lo que quería compartir con ustedes, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Continuamos con nuestra siguiente panelista, Lisette Benítez Gómez. Lisette,
te cedemos los micrófonos. Bueno, vamos a hablar de la psicología popular. Es el conjunto de conocimientos que el sentido común atribuye a nuestros estados psicológicos, a los estados mentales y a su relación con la conducta. Se denomina también psicología del sentido común y es aquella clase de explicación psicológica que parte de las experiencias personales, aunque modificadas por el entorno social. Se expresa a través de nociones como la de creencia, deseo, interacción, sentimiento, etc. Y por generalizaciones explicativas. Así, en el ámbito de la psicología popular se afirma, un ejemplo: Jesús va al cine porque desea experimentar. Muchas gracias. Bueno, continuando con la siguiente panelista, que es mi persona, estaré hablando el día de hoy sobre la parte de la liberación, ese momento que nos trae 4 dificultades para cada uno de esas personas que estuvieron en ese momento. La primera dificultad significa un riesgo práctico, es un sentido que nos hace un eco en la advertencia de Montero de 1998, sobre todo la necesidad que adopta y mantiene y desarrolla una perspectiva crítica que ayude a salvar la ritualidad, que nos transforma en cualitativos, liberadores y apetitivos de la liberación, y nos convenza de esas metas, de que nos quiten esas etiquetas para encubrir las prácticas relativas de la psicología social. Teniendo nuestro segundo momento, la liberación política, individual, democrática del mercado, es una de las ideas que se basa actualmente en los modelos neoliberales, que en las organizaciones son económicas y sociales, entre las ideas que heredó la modalidad de la Revelación Francesa. La libertad, la fraternidad y la igualdad que la sociedad occidental hizo como suyo el modelo a seguir. Tienen la libertad, su estándar, que en ese momento Soto lo miró como una mirada más allá, de centralidad, del concepto articulado, que implementó en una dinámica de juegos, de liberación, de tomar como eso, como aquello tan importante que él lo miraba, de ser libre, de buscar que la ciencia no nos enredara en esos momentos, solamente nos diera un concepto de fraternidad y de igualdad para seguir en lo mismo. Mirando su tercera dificultad, miramos que el concepto de liberación en el ámbito del contexto latinoamericano, este concepto tiene un sentido cercano a la teología de la liberación. En la obra de Martín Barón, este sentido cobra especialidad y relevancia, ya que este sacerdote latinoamericano fue identificado como una tendencia teológica, algo que está presentado en su obra de Cabrera de 1990 y Baker de 1990, entre otros, y los fundamentos principales que se hacen de su obra, tales como especiales. Nosotros quisimos evitar esos procesos, dado que fue un fundamento principal del análisis de la realidad. En algunos circuitos de latinoamericanos se propusieron algunos motivos adicionales, pero no, se mantuvieron en que la liberación era el aspecto principal que tenía que salir en relevancia. Terminando y por último con la última dificultad, miramos que Miguel Barón, Martín Barón, aunque en nuestra dirección semejante del este, él expone que era una creación teológica latinoamericana, pero que en la década era una diferencia. Estos autores hicieron en Argentina singulares de especulaciones del psicoanálisis social, de este liberador, pero no de la expresión que se estaba sometiendo a la psicología. Y de ahí partió este gran impulso de la liberación, que fue para él
lo que más impartió, lo primordial, lo más mencionado, lo más ilustre que pudo haber hecho esta persona. Bueno, compañeros, esta fue mi intervención. Quería felicitarlos, muy excelente trabajo. Pudimos concluir todo lo que Martín Barón nos dio a conocer en su artículo de 2006. Le pedimos a todos, a nuestro docente, que tenga muy en cuenta todas las intervenciones y muchísimas gracias por toda su participación. Henry, Lisette, Yesenia y mi nombre, Vanessa Fernández, estuvieron en este panel académico del curso Psicología Social número 44.